Todo en la vida tiene un inicio y también un final. Es el amanecer del siglo XX. Pierre cree haber descubierto el paracaídas perfecto y subido en lo alto de la Torre Eiffel en París, está dispuesto a probarlo. A una velocidad de rayo, se dará cuenta nuestro valiente que le hacían falta algunos ajustes. Es el ser humano en su esplendor, todas sus cualidades y todos sus defectos. Es el siglo XX. Señores y señoras, bienvenidos al escenario perfecto de la equivocación. Bienvenidos a la destrucción y al desarrollo, al dolor y a la locura. Es el principio del final. Ya nada será igual. El siglo XX cambió para siempre la historia. Todo está a punto de comenzar. Parece una broma, pero no lo es. El hombre siempre ha querido volar, ¿no es así? Para eso está el siglo XX. Del experimento a la conquista del cielo. En 1903, los hermanos Wright se sostienen por 59 segundos en el aire. ¿No les parece realmente genial? Esto sí es progreso. ¿Qué más vamos a experimentar, por Dios? Con el corset, nos despedimos también del viejo y obstinado siglo XIX. Estos son otros tiempos. Esta es la Belle Époque, periodo de grandes cambios en la moda, claro está. Y para muestra, estos botones. París, mis amigos y amigas, aterrizamos en este aparato fantástico del siglo XX, en nuestra querida Costa Rica, como no. Aquí también la moda forma parte esencial de nuestra sociedad. Mary Pickford, la estrella rutilante de los años 20, no ha pasado en vano por los cines de la capital. Solo observen a estas cosaquinas, completamente a la moda, en su ronda dominical en el Parque Central. Es una actividad algo complicada, si no, pregúntenle a los abuelos. De aquí se podía salir con novia. En el mejor de los casos. Algunas diversiones del siglo XX siguieron siendo patéticas. Pero las cosas necesitaban más velocidad. Y los autos ya no solo eran un modo de transporte, había que destruirlos, pero con uno adentro. El siglo se presentaba en toda su irreverencia. ¿Quién le teme a la muerte? A Costa Rica, los autos llegaron en 1900, pero era imposible, entre otras cosas por los brillos de tierra, que alcanzaran los 120 kilómetros por hora, como estos bólidos de 1911 en Indianápolis, Estados Unidos. El siglo XX le trajo a los costarricenses un problema global compartido con todos los países pobres. Los nuevos patrones de la economía de mercado, la fórmula ideal para dejarnos indefensos. El café, por sí solo, no pudo competir contra un mundo girando desproporcionadamente solo en un sentido, el de la ambición y la desigualdad real. Pero ser pobres, y serlo a largo plazo, no significa para nada ser aburridos. Hay que participar de las fiestas y de las tradiciones. Que se encarguen don Ricardo y don Cleto de la economía, ¿o no? Para eso son los más adelantados. No faltaba más. Ahora hay que entrarle al baile, al tamal, al guarito, a los toros, mi hermano. Y con un poco de suerte y un préstamo de último momento, subirse a los aparatos. Ahí ya se verá.
Wall Street? Wall Street está lejos, que se cayó la bolsa y nadie ha visto ni una sola peseta en el suelo. No, la cosa aquí es divirtiéndose. El siglo XX trajo consigo a su hija más querida, la ciudad, y por supuesto a su resultado lógico, la concentración de masas. Es un invento recurrente y se expande a gran velocidad en todo el mundo. ¿Que cómo pasó esto? Bueno, no hay trabajo en el campo, la tierra no tiene valor. Hay que ir a la ciudad, donde lo moderno es ser empleado. Si no se es empleado, se es indigente. Pero ¿qué importa un poco de pobreza extrema si es en la gran urbe? Se pasa un poco de hambre, pero por favor, vean qué paisaje más de pro. Todo es tan chic, tan encantador. Véngase a la ciudad, no lo dude. Traiga, eso sí, muchos sueños y esperanzas. Aquí, usted no sobrevive sin eso. Esta es la imagen de los nuevos tiempos. La maquinaria industrial aceitada y a toda vela. Este es su escenario. Bienvenidos al progreso, a la vida volátil, a la decadencia. Mi abuelita Lili, que de Dios goce, dice que su padre, excombatiente de la guerra de 1856, se vino de sus montañas de Pejivalle a la ciudad de Cartago. Ayudó a todo el mundo en el terremoto de 1910. No entendió nunca por qué nadie le daba las gracias, por qué lo utilizaban sin nada a cambio. Cuando regresó estaba resentido de la gente de la ciudad. La historia es parecida en todo el mundo, ¿no lo creen? San José y Cartago son las ciudades más importantes de Costa Rica a principios del siglo XX. Es una mezcla de nuevos sentimientos y tradiciones profundas. Hay principios heredados de antiguas creencias, pero los jóvenes están impregnados de las ideas de cambio que trae el nuevo siglo, sobre todo con lo que respecta a la educación. Por ahora, seguir a los abuelos, acompañarlos en sus actividades ancestrales, pero creer y pensar será la nueva fórmula. Adentrémonos en el siglo XX, sigamos a la familia. De inmediato los vamos a reconocer. Pero la primera transmisión de radio se llevó a cabo en Alemania el 22 de diciembre de 1922. Y en Heredia, mis amigos, don Amando Céspedes Marín inaugura la Radio Nacional en 1928. Ahora es el tiempo de los cantantes. La música ya no es exclusiva de los clubes de clase. Se democratiza el arte. Cualquiera puede escuchar a Caruso o a Gardel. Inclusive, nuestro querido Melico Salazar alcanza la fama en el teatro. Pero cuando graba discos y su calidad llega a la radio, su fama recorre el mundo. Sin los inventos, Melico sería un recuerdo mudo, o sea, no existiría. Y sin el cine, no hay referencia posible del siglo XX. Es su creación más sentida. Todos los sueños posibles en una sola pantalla. Todo lo que queremos ser y todo lo que no somos.
¡Qué gran invento! Y empezó así, con un tren. Esta es la primera imagen grabada en cine por los hermanos Lumière en 1886. El tren y luego todo. Chaplin no sería posible sin el cine y el siglo XX. En él, la fuerza enorme de no ser nadie. En él, la esperanza de un mañana mejor. Reír y llorar. Chaplin, el cine. El Vagabundo nació en 1889 y cuando llegó al cine en 1913 era una industria incipiente. El Vagabundo la llevaría al éxito total, al espectáculo preferido de las masas. Amigas, la mayoría de nosotros somos parte fundamental del siglo XX, hechos y ensamblados a su imagen y semejanza. La destrucción ocasionada por la humanidad en este siglo no tiene comparación. El poder se concentró en la mayoría de los casos en la decadencia. Pero paradójicamente, sin el siglo XX no hay avance posible. Si la humanidad quiso alguna vez medir sus límites y ensanchar sus fronteras, el siglo XX fue su tubo de ensayo natural. Tantas equivocaciones al parecer no se pueden repetir. De ahí la importancia de crearse una opinión propia. Preguntarnos cuál es nuestro lugar en el siglo XX y en el actual, cuál es nuestra aportación, cuál es la realidad que nos rodea, qué importancia tiene la historia y la cultura en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Por la información que poseemos, ya no podemos argumentar desconocimiento. Es un hecho. La responsabilidad del futuro la compartimos todos. La cultura como conjunto de creaciones humanas, de valores, es una realidad social que deja huellas indudables en el individuo. Vivimos en gran medida de lo que otros seres humanos y otras generaciones anteriores a nosotros prepararon e hicieron. La historia de la cultura pone adelante del hombre actual la gran suma de las realizaciones del pasado, como una enseñanza de valor inapreciable, a fin de entender mejor ese pasado, para así poder actuar mejor en el presente. En este capítulo de Identidades, conversaremos con el maestro Francisco Piedra Vargas acerca de su investigación de la música costarricense escrita para piano desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Francisco Piedra es músico y académico de la UNED. Realizó sus estudios de posgrado en dos de las más importantes instituciones de educación musical en Rusia. También contaremos con expresiones musicales de la cultura afro-costarricense y su aporte al país a través del calipso. Muchas gracias, Sonia. Para mí es un placer acompañarla en este viaje, como decís, a través de la música y descubriendo la identidad a través de la música.
Empezamos con esta pieza de Julio Fonseca, que es un vals, porque analizamos cómo a finales del siglo XIX la influencia que se mantenía en nuestros países era la influencia española, y la más fuerte era, por ejemplo, la música de vals o la música de mazurcas, que era lo que en Europa estaba en boga en ese momento. Quisiera brevemente tocar una ilustración de lo que, por ejemplo, hacía Johann Strauss en Viena en cuanto a la música de vals. También, bueno, esto se daba en Viena, también se daba en Rusia, se dio en toda Europa. Es la influencia de la cultura centroeuropea, en este caso ya en nuestros países, y se ve reflejado en la música de compositores como Julio Fonseca o, por ejemplo, Alejandro Monestel. Y eso conllevó a que se fuera marcando una cierta identidad. Por el momento, en esa segunda mitad del siglo XIX, una identidad que copiaba la identidad europea. Sin embargo, más adelante me gustaría que viéramos cómo se van acercando otras influencias de otras latitudes y cómo el ser costarricense, el imaginario nacional, empieza a introducir nuevos elementos en esa identidad musical. Estamos hablando de que segunda mitad del siglo XIX empieza ese movimiento musical y esa práctica musical, pero un poco, sí, volviendo a ver hacia Europa y tomando los ejemplos que vienen desde Europa, y como usted dice, ya a principios del siglo XX tenemos la gran influencia de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica y la música que en ese momento estaba surgiendo en ese país. Es interesante la figura aquí de un compositor norteamericano que siempre hemos escuchado y que muchas veces las personas no saben de quién se trata, y es Scott Joplin, el famoso compositor negro que sufrió todos los vejámenes de su condición de negro norteamericano, raíces afrodescendientes, y la problemática que él vivió en su país, pero sin embargo impuso un estilo en la música. Es muy conocido, por ejemplo, esta pieza musical. Etcétera. Esta pieza tiene 4 secciones y realmente todas las secciones son ultra famosas, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que este tipo de música empezó a influenciar en nuestro país y empiezan a aparecer compositores que emulan este tipo de música. Uno de ellos, por ejemplo, es José Castro Carazo. Él hace un ragtime y lo llama New Orleans Rag, y es algo así. Ahí seguimos viendo la influencia de la música norteamericana y entramos en un periodo muy interesante de la música, y también se siguen dando fenómenos en el área, y es la proliferación de ritmos en toda el área latinoamericana. Es importante en este momento analizar un fenómeno que se estaba dando en Costa Rica, y fue la proliferación de la música escolar costarricense. En este sentido, ahí también nosotros tuvimos nuestra explosión y la expresión en la expresión musical, y un fuerte giro hacia la búsqueda de una identidad nacional. El 11 de junio de 1852 se estrenó la música del himno nacional.
Fue hasta que una delegación extranjera nos visitó que el país se vio en la necesidad de dotarse de un himno, y desde 1903 se comenzó a cargar en el seno del sentido patrio costarricense. Eso sí, fue hasta 1948 cuando quedó debidamente oficializado. En fecha se declaró que la marimba era el símbolo de la música costarricense. Se reconoció así que durante años la marimba acompañó bailes y serenatas, que durante años la marimba fue el sonido de Costa Rica. Ya me acuerdo. Claro, como no había mercado, el que podía hacer su marimba para ir a su evento, que le llamaban a los lugares de baile, le llamaban las parrandas, así le decían, las parrandas. Todos los sábados llegaban a tocar un marimba a las parrandas. Ahí iba bailando la gente música típica, que el punto, que el torito, que el otro, que el otro. La consolidación de la escritura musical costarricense se logró en nuestro país gracias a la institución educativa, porque allí nos enseñaron a los ticos y las ticas a cantar lo que producían nuestros compositores. En un principio, esas composiciones venían del Guanacaste y del Valle Central. Conforme avanza el siglo XX, se incorporan otras provincias y otros ritmos latinoamericanos. En todos esos años se dio, a principios del siglo XX, toda esta efervescencia, ¿verdad? Todos los compositores escribían este tipo de canciones, ¿qué era lo que reflejaban? Como vimos, eran canciones que hablaban, por ejemplo, del paisaje nacional, otro punto candente de la identidad nacional, como lo es Patriótica Costarricense. Vamos a recordar cuál es la Patriótica Costarricense, que la tenemos como anónima. Algunas personas le atribuyeron esta melodía a Manuel María Gutiérrez. Sin embargo, no está muy claro todavía ese aspecto. Cuando hablamos de procesos de identidad, hablamos también de procesos no solamente de inclusión, sino de exclusión. En música, si nosotros pudiéramos reflexionar sobre cuál es la identidad que está incluida y qué es lo que está excluido. Sí, realmente es una excelente pregunta, porque justamente en estos años, primera mitad del siglo XX, se dio una búsqueda de identidad y lo primero que vino a la mente de los investigadores en ese momento fue la zona norte de nuestro país, específicamente Guanacaste. En esos años es muy conocido la gira que hicieron lo que es Roberto Cantillano, Julio Fonseca y José Daniel Zúñiga a toda la región de Guanacaste con grabadoras, recogiendo las melodías que la gente cantaba en las calles. Luego eso se lo trajeron para la meseta central y los pusieron en partitura, lo escribieron en música con signos musicales y lo publicaron de esta manera en libros y cuadernos que repartían en las escuelas. Fuera de esto se quedó la región de Limón y lo que es la música también, por supuesto, indígena, que conocemos muy poco y que no existe ningún tipo de imaginario al respecto. Down the way where the nights are gay and the sunshine daily on the mountain top.
I took a trip on a sailing ship, but when I reached Lemon, I made a stop. But I'm sad to say I was invited to a party, and I'm glad for the festival. Takuma Namlanse, you must imagine how the people was living. Tell the truth, the music that we used to play here, calypso and things like that, San Jose, in those days, they don't appreciate that music, so we don't go there and play. We never play. They invited me to go, but I never want to go because I said maybe I'm not going to appreciate our music. Willow, Matilda, girl, you want me come kill me? Willow, Matilda, girl, you want me come kill me? See me on me jumping of me seat and running home like a jet. For the music was sounding sweet. I went and bring out my clarinet. Yo empecé a conocer la música de Walter Ferguson al inicio de la década de los 80 y estuve trabajando, escuchando, experimentando con esas canciones por unos 3 o 4 años hasta que me atreví a cantarlas yo mismo, sabiendo que hay cierta distancia en la forma en que yo interpreto con la forma original de ellos, pero aún así lo hice porque creo que tiene mucha importancia que la gente del resto del país, específicamente ese círculo cerrado de la cultura del Valle Central, entendiera un poco la condición pluricultural, multicultural que tiene nuestro país y que entendiera también que hay una música en este país que es el calipso, que es un calipso original, que no es el mismo calipso que se toca en Jamaica o en Trinidad, es un calipso que ya evolucionó con la misma historia del país. Ladies and gentlemen, listen to me, I want you all to understand. Monilia is a power from a high degree, and it comes to kill on every man I say. Creo que sí, el costarricense es como ese conjunto de influencias, no representamos una sola influencia, sino que somos el producto de muchas. Yo le comentaba el otro día a Sonia que, por ejemplo, en mis años que viví en Rusia, ellos también criticaban de que ellos no tenían una identidad propia, y era por lo mismo, porque ellos tenían la influencia de los tártaro-mongoles, la influencia, por ejemplo, del sur, lo que venía de la cultura musulmana, tenía la fuerte influencia europea, tenía la influencia también de los países de bálticos. Entonces ellos, por decir de alguna manera, sufrían de eso. Aunque yo creo que hay que estar satisfechos. Yo creo que eso es una identidad aceptable, propia, es rica. Riquísima. Y creo que eso un poquito nos refleja nuestra identidad musical, es un conjunto de varias cosas que están en el ambiente. El repertorio musical en Costa Rica es amplísimo. Se ha ido alimentando de múltiples tendencias, tanto internas como extranjeras. Pero siempre surge una pregunta: ¿qué pasa con la música de nuestras etnias indígenas? ¿La conocemos? ¿Nos hemos preocupado por saber cómo es? Posiblemente, a pesar del mestizaje de nuestra cultura y de nuestra producción musical, siempre lamentaremos esta exclusión.